Buenos días, mis amadas amigas, mujer desde el corazón de Dios. Les doy la bienvenida, buenos días a todas. Espero que hayan tenido un sueño reparador y estén listas, estamos listas para comenzar oír el mensaje que el Señor tiene para nosotros. Voy a tomarme unos minuticos para que se vayan conectando. Buenos días, María Yesenia Cruz. Espero que estés muy bien. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos. Es muy importante que compartamos estas enseñanzas con otras mujeres porque todas necesitamos ese toque del Señor cada día. Les doy la bienvenida a todas. Quiero decirles que amo cada día más estos momentos contigo porque me da la oportunidad de que reflexionemos juntas lo que el Señor tiene para nosotros y que Él nos toque las fibras más profundas de nuestro espíritu y nuestro corazón para llevarnos a esa estatura perfecta que es Jesús. Antes de comenzar, yo quisiera tomarme unos minuticos para orar. Gracias, Padre amado, te doy gracias por estos momentos con mis amigas. Gracias por conectarnos, por hacernos entender que no estamos solas, que somos conectadas contigo, somos tus hijas y que tú nos amas y que todos los días tienes un mensaje diferente para nosotros que nos toca, que nos transforma. Yo te doy gracias por este momento, yo me quito de este espacio y te doy a ti la gloria y la honra de cada palabra que va a salir de mi boca. Y te pido que cada palabra sea como espada de dos filos y que penetre hasta los tuétanos y nos transforme y nos cambie nuestra manera de pensar y nos dé una revelación nueva el día de hoy. Hoy vamos a estudiar amén. Hoy vamos a estudiar un libro muy especial, que es Filemón. Les cuento que es un libro muy pequeño, es solamente como 2 páginas, pero es muy profundo. El mensaje de este libro es uno y nos los grita el Señor 100%. Y el mensaje es que nosotros tenemos que poner por obra su ejemplo aquí en la tierra. Y así como Él nos perdonó, nos restauró, esa es nuestra misión y nuestro objetivo, nuestra misión de vida es restaurar a otros así como como Él nos restaura a nosotros. Y yo quiero que tú te acuerdes de aquel día que esa amiga, esa mano generosa te ayudó en ese momento de desesperación. Porque todas nosotras fuimos esclavas una vez y una persona te dio la mano y te abrió y te invitó a aceptar a Jesús en tu corazón y te presentó al Señor. De eso se trata. Entonces, esta historia tiene 3 personajes: Pablo, Filemón y Onésimo. Filemón es un gran amigo de Pablo, un hermano en Cristo, un creyente ferviente. Pero parece ser que es muy pudiente y él tenía esclavos bajo su mando. Pero hay un esclavo que se llama Onésimo que se escapó de la cobertura de Filemón y por una u otra razón este esclavo conoció a Pablo. Pablo le presentó a Jesús y Pablo le abrió la puerta de conocer esa experiencia maravillosa que tenemos nosotras hoy en día de conocer a Jesús. Entonces, cuando este esclavo es tocado por Jesús, es transformado y se convierte como un pupilo de Pablo. Entonces Pablo, él intercede por Onésimo y le dice a Filemón que lo perdone y que lo trate como si fuera Pablo. Entonces esa es la historia. Y aquí hay una enseñanza muy profunda, porque también fue muy interesante ver cómo Pablo influencia a Filemón y cómo hace que él reflexione sobre su deber, sobre su mandato de representar a Jesús aquí en la tierra. Entonces yo voy a ir leyendo este libro que es muy corto y vamos a ir reflexionando juntas de lo que el Señor nos tiene que decir a nosotros. Primero Pablo le dice a Filemón: yo le doy gracias a Dios porque yo siempre te tengo en mis oraciones. Es decir, que nosotros, así como Pablo, también
tenemos que tener ese corazón para orar por los otros y estar pendiente de las necesidades de otras personas. Y le dice, porque yo oigo que tú eres de gran testimonio, yo oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús para con todos los santos. Y esto también he conocido, todo el bien que estás haciendo por otras personas en Cristo. Y le dice también, oh hermano, tú has confortado los corazones de los santos. Entonces aquí Pablo le dice a Filemón, tú eres un hombre de testimonio y yo he oído que tú has restaurado otros corazones. Has restaurado otros corazones. Entonces es muy importante que nuestro testimonio sea visible, que no es que tengamos nuestra fe callada, sino a esa amiga, a esa persona, a ese esclavo del pecado que tú ves alrededor, una persona que está tan necesitada, nuestro deber es hablarlo y es tenderle la mano. Entonces allí Pablo intercede por Onésimo. Entonces le dice, bueno, como tú eres tan bueno y tú demuestras que estás en Jesús y que restauras corazones, ahora yo te ruego por Onésimo y yo te ruego que tú lo restaures a él también. En aquella época, el esclavo que se escapaba estaba condenado a muerte porque se consideraba pertenencia del dueño, ¿se acuerdan? Entonces es muy importante que perdonar a un esclavo no es algo sencillo porque en la parte cultural y social eso sería inaceptable. Pero con todo y eso, él se lo pide a Filemón. Entonces él le dice, yo quiero que tú lo recibas como si fuera yo mismo. A ese punto es que se lo está diciendo. Y le dice, aun cuando fue útil para ti en un tiempo, ahora Onésimo es útil para mí en la obra de Dios. Entonces muchas veces estamos en un lugar y consideramos que no valemos o que tenemos un trabajo que no nos funciona, nos vamos a otro. El Señor siempre nos usa, estemos donde estemos. Y en cada tiempo nos tiene un propósito. Y también ese esclavo estuvo abierto a oír la palabra de Jesús. Y le dice Pablo a Filemón, yo me lo quise quedar, pero yo no quise no lo quise hacer sin tu consentimiento. Eso quiere decir respeto. Nosotros, aun cuando tengamos en teoría derechos a tener una amiga, tenemos que respetar los límites entre nosotros y las demás personas. Y Pablo lo está demostrando, yo a ti te respeto. Aun cuando él huyó de ti, está conmigo ahora, entonces yo puedo en este momento quedármelo, pero no lo hago porque yo a ti te respeto. Entonces, bien importante aquí, él le dice, en una de los versículos aquí le dice, yo quiero que tú te acuerdes, Filemón, de que yo soy Pablo y yo soy esclavo, yo estoy aquí preso por Cristo. Entonces ahí, ¿tú crees que Filemón no sabía que Pablo estaba preso? Sí, pero él se lo recuerda, diciéndole, yo estoy haciendo mi parte, ahora, ¿cuál es la parte que tú estás haciendo? Entonces aquí en el versículo 15, a partir del 15, le dice, él aun cuando es esclavo, ya no es esclavo, porque él es como nosotros, es mi pupilo, es mi hermano. Entonces le dice, recíbele como a mí mismo. Imagínense que Pablo le dice, si en algo él te dañó, pónmelo en mi cuenta, yo te pago. Si él te robó, yo te lo pago, pero perdónalo. Y aquí Pablo le dice, yo Pablo le escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo me la debes a mí también. O sea, le dice, tú lo perdonas a él, porque tú me debes a mí también. Entonces yo quiero que mi deseo en el corazón es que tú después leas entre líneas este pasaje, estos versículos, para entender los niveles de influencia y las tácticas que tú y yo podemos utilizar para influenciar a otra persona. Y al final le dice, y esto lo voy a leer completo, sí, hermano, tenga yo aún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Él está diciendo, si tú lo perdonas y lo recibes, eso va a confortar mi corazón. Entonces dice, te he escrito confiando en tu obediencia.
está llamando, tú eres hijo de Dios, tú estás llamado a ser obediente, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Entonces Pablo le da un voto de confianza a Filemón y decirle, tú no vas a hacer solamente lo que yo te digo, tú vas a abrazar a ese esclavo, tú le vas a brindar comida, tú lo vas a recibir nuevamente. Entonces es tan importante que nosotros entendamos, después de yo haber leído todo esto, son tantos mensajes tan profundos que tiene esto. Tiene lo siguiente, uno, que nosotros en todo momento tenemos que hablar del Señor, porque si Pablo no le habla a Onésimo, él no se hubiera convertido y no hubiera salido de la esclavitud como tú y yo salimos un día. También es intercesor. Pablo ora por los demás, por Filemón y por el esclavo. Tenemos que actuar, influenciar. Pablo no se quedó tranquilo en la cárcel con Onésimo. Él intervino para que Filemón pudiera dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. También tenemos que ser de testimonio. ¿Se acuerdan que al principio decía, bueno, yo he oído que tú eres bueno y que tú restauras los corazones de los demás? Y que nosotros tenemos el poder de influenciar, no solamente hacer el bien a ese esclavo, sino hacer el bien a todos. Ese es el mensaje que el Señor nos tiene hoy. Y yo en este momento, los últimos minutos, yo quiero dedicarlos a una oración poderosa, porque cuando tú y yo, amigas, nos unimos en oración, el Señor hace maravillas. Padre amado, te doy gracias por este momento y por este mensaje que este libro de Filemón nos da a nuestra vida. Ayúdanos a interceder, a orar por los demás, a ser de testimonio, a ser mujeres inteligentes para influenciar, a no imponernos, sino a usar esas estrategias que Pablo utilizó con Filemón para poder impactar al mundo, para poder impactar y llamar la atención y siempre solicitar que la obediencia es lo primero y que no solamente vamos a hacer lo que nos corresponde, sino aún 100 veces más. Llévanos a la excelencia, Padre, llévanos a entender tu palabra, a esa revelación profunda y que todas las mujeres que estamos conectadas en este momento y todas las que vamos a oír ese mensaje sean empoderadas por este mensaje tan hermoso que hoy nos diste. Te bendigo. Espero que tengas un día espectacular en el Señor y le doy gracias al Padre que nos da este espacio para estar juntas. Te amo y nos vemos pronto. Chao.